Tengan ustedes muy buenos días, sean bienvenidos una vez más al ciclo de webinars organizado por el proyecto Distribución Eléctrica 4.0, que es una iniciativa de la cooperación alemana implementada por la GIZ y por el Ministerio de Energía y Minas a través de la Dirección General de Eficiencia Energética en el Perú. Nuestro objetivo con este ciclo de webinars es intercambiar conocimientos y experiencias para la mejora de los lineamientos normativos, institucionales y técnicos que hoy tienen las empresas de distribución eléctrica, especialmente en temas relacionados a la integración de energías renovables y medidas de eficiencia energética. Este es el sexto webinar que ya hemos desarrollado en este ciclo de webinars. Hoy vamos a hablar de la integración de la generación distribuida en las redes eléctricas. Contamos con dos ponentes de gran trayectoria. Espero que sus aportes y sus contribuciones en cuanto al conocimiento de la temática que hoy nos convoca sean de utilidad para todos aquellos que nos acompañan. Y una vez más, a nombre de la GIZ, y en este caso también con un saludo muy especial del Director General de Eficiencia Energética, que por cuestiones de trabajo hoy no nos puede acompañar, les deseo una buena mañana y espero, como dije anteriormente, que realmente el conocimiento que van a compartir nuestros dos ponentes sea de utilidad para ustedes. Muchísimas gracias. Muchas gracias y bienvenido a este webinar número 6, titulado Integración distribuida en las redes de distribución. Muchas gracias, doctora Ana Moreno, directora del proyecto Distribución 4.0, y muchas gracias también a la DGE y FONAFE para acompañarnos en la organización de ese evento. Hoy vamos a discutir el tema de integración de generación distribuida en las redes eléctricas, en las redes de distribución, y cuál es el desafío en eso. De las nuevas tecnologías que están en el mercado internacional, sistemas solares, eólicas, muchos están conectados en las redes de distribución. Y esas tecnologías están dispuestos y son una opción de nuevos conceptos, modelos de negocios para usuarios, como para las empresas de distribución. Pero ¿cuáles son los desafíos? ¿Y qué es un mix óptimo entre convencionales y energía renovable? Estos temas vamos a discutir hoy. También me va a acompañar mi colega, el ingeniero Percy Cueva, que nos va a acompañar en las sesiones de preguntas. Pero primero vamos a empezar con la ingeniera Salomé González Vázquez, que trabaja para el VDE-FNN en Alemania. Ella nació en España, ha hecho su máster en Ingeniería en Sistemas Tecnológicos de Energías Renovables en el Reino Unido y ahora trabaja en Alemania. Es encargada de proyectos y colaboraciones con partners internacionales dentro del Foro de Tecnología y Operación de Redes Eléctricas en Berlín. Además, maneja varios grupos técnicos en el ámbito europeo y nuevas reglas para el procedimiento del despacho de energías renovables en Alemania. El título de su presentación es Experiencias y aprendizajes en el camino hacia la integración de generación distribuida en Alemania. Adelante, Salomé. Muy buenos días, gracias, Jan. ¿Me escuchan y me ven? Sí, te escuchamos bien. Perfecto. Hola a todos. Es una pena que yo no los pueda ver a ustedes.
Sí, como dijo Jan, nací en España, aunque mi acento, no sé si lo reconocerán, yo soy de Canarias, o sea que es un poco más latino como hablo. Y les tengo que ya pedir perdón si algunas palabras no me salen en español, porque mi experiencia de trabajo en el sector energético ha sido sobre todo en Inglaterra y en Alemania, o sea que los conceptos los conozco más en estos idiomas. Y ya pedirle gracias darle gracias a Jan por invitarme y a GIZ. De hecho, Jan solía trabajar en VDFNN, no fui su colega, pero así nos conectamos y me alegro de estar hoy aquí para presentarles información sobre VDFNN. Sobre todo, lo que espero que saquen de esta presentación son ideas sobre cómo se pueden desarrollar reglas técnicas y por qué es importante. En este caso hablaré claro, de Alemania, pero yo creo que el concepto de VDFNN se puede aplicar en otros países, sobre todo en Perú. Ok, la siguiente slide. Okay, voy a estructurar mi presentación en 4 partes, digamos. Lo primero es dar un ejemplo, a través de un ejemplo, explicar por qué las reglas técnicas son importantes para el desarrollo de las redes eléctricas. Segundo, dar información sobre VDFNN. Si dijera el nombre completo del acrónimo, yo creo que no lo podría decir cada vez, es un nombre bastante largo. Sí, explicar un poco cómo funcionamos y el rol que tenemos en el sector energético en Alemania. Tercero, hablar sobre la integración de generación y cargas distributivas y cuál es el concepto para integrar estos sistemas lo más efectivamente posible. Y por último, espero que ustedes tengan preguntas. No sé si las podré responder todas, pero sí, me alegraré de escuchar sobre ustedes. Siguiente. Siguiente. Sí, para mí esto es un muy buen ejemplo de la necesidad de tener reglas técnicas que miren en el futuro. Hasta 2012, bueno, 2011-2012 fue el boom de la fotovoltaica en Alemania y hasta entonces se instalaron hasta 30 gigavatios. Y Alemania forma parte del grupo regional de Europa continental y este tiene una capacidad de reserva de más o menos 3 gigavatios. O sea, ese era el contexto, digamos, en 2012. Lo que pasó es que se hizo un estudio a través del Ministerio de Energía y se dieron cuenta que sí se perdía, que los sistemas, si había sobrefrecuencia de 50,2 hercios, muchos sistemas fotovoltaicos se quitarían de la red automáticamente. Porque en aquel entonces todavía estaba en vigor las normas de conexión que obligaban a estos sistemas a desconectarse para salvaguardar la red. El problema es que vieron que hasta ese entonces no pensaban que los sistemas de distribución o sistemas fotovoltaicos tendrían tanta importancia a nivel sistémico,
pero ahí vieron que, ok, si llegamos a esta sobrefrecuencia, podríamos perder hasta 9 gigavatios de potencia. Y eso tenía repercusiones a nivel europeo. Por lo que tuvieron que cambiar las reglas técnicas y también tuvieron que reequipar muchos de los sistemas que ya estaban instalados. Aquí pongo más o menos cuánto costó: 175 millones de euros para poder poner estos sistemas que estaban instalados con las nuevas reglas, o que no se desconectaran más al llegar a los 50,2 hercios. Y esto es un muy buen ejemplo de la situación en la que estamos, que tenemos que pensar en las redes eléctricas del futuro, y que en ese momento no se tenía en cuenta tanto la función de los sistemas conectados a la red como parte de la red, como sistemas que realmente tienen una función. Y VDFN tuvo un rol en esto, en revisar las reglas técnicas para que estuvieran al día y para poder proteger al sistema. Este gráfico enseña un poco lo que quizás uno no ve, que pensamos en las reglas, ok, hay nuevas reglas técnicas, pero necesita un tiempo hasta que los nuevos sistemas que se instalen tengan una importancia en la red. Por ejemplo, hasta 2011 que teníamos las reglas técnicas que no anteriores. De ahí después hubo una nueva normativa, pero aún así sigues teniendo instalaciones que no están a la orden del día, ¿no? Y entonces tienes que estar pensando en el futuro para que todos estos sistemas puedan apoyar el sistema completo. Se necesita tiempo, y eso lo tienes que planear años adelante. Por eso quizás es un poco es difícil pensar qué necesidades tiene el sistema, pero es esencial para poder planear la red y para poder evitar lo que pasó, por ejemplo, con la problemática del 50,2 hercios, que después se tuvo que invertir mucho dinero y también costó tiempo el reequipar a esos sistemas. Siguiente. Siguiente. Quizás estuve hablando en el equivocado. Ok, este. Sí. A lo que me refería sobre el concepto que teníamos antes en el 2011, por ejemplo, cuando pasó la problemática, que estos sistemas se veían más bien como sistemas pasivos, que simplemente se conectaban y no se pensaba como parte del sistema. Y hay varias fases que tenemos que ver, que estos sistemas tienen que tomar para poder llegar a una red con una penetración de 80% de energías renovables. Esto es un objetivo para las redes eléctricas en Alemania, que hasta 2050 deberíamos tener un 80%.
Eso hablando solamente de electricidad, por supuesto. Lo primero, entonces, tenemos que tener sistemas que sean compatibles con la red, que no tengan interferencias, por ejemplo, hablando de armónicos o de power quality. Lo siguiente es que apoyen la red. Ahí hablamos, por ejemplo, de que no se quiten de la red cuando haya sobrefrecuencia. Y el último paso es que sean jugadores activos, digamos, en la red, que sepan reaccionar a las condiciones y que ayuden a la estabilidad del sistema. Y eso es necesitamos tener ese tipo de sistemas o suficientes sistemas que se comporten de esa manera para poder llegar a tales niveles de energía, de penetración de energías renovables. Siguiente. Así, algo que quería decir, 80% de energías renovables, claro, eso es capacidad instalada, pero ha habido momentos, por ejemplo, este año siempre tenemos nuevos récords en Alemania de energías renovables, y en abril, por ejemplo, hubieron 6 horas a principios de abril en las que todo el sistema estuvo soportado por las energías renovables. Entonces, hablamos de hasta 2020 tenemos más o menos como 46% de energías renovables de capacidad instalada, pero hay momentos en los que puede llegar hasta el 100%. Entonces, eso siempre hay que tenerlo en mente, que el sistema ya puede llegar a esto, pero tenemos que estar preparados para llegar al 100%, más de 6 horas en un día. Ok. Sí, en este folio quería enseñar varios estudios que hemos hecho en FNN, porque son los que, o sea, las bases de las reglas técnicas son estudios técnicos que nosotros, que FNN pone en un concurso y suelen ser universidades en Alemania que hacen estos estudios o consultores. Por cierto, si todos los miembros de FNN pueden tener acceso gratuito a los estudios, y son los miembros los que financian las reglas técnicas y estos estudios. Muchos de los que se hicieron los últimos años estaban destinados a los requisitos para sistemas en baja tensión. Por ejemplo, fault right through, no estoy segura cómo se dice en castellano. Y en este estudio colaboramos también con EPRI, en inglés son las siglas para Electrical Power Research Institute en los Estados Unidos, y ellos funcionan de forma parecida a FNN, tienen un concepto de colaboración, hacen estudios, son un poco más en la investigación, y hacen estudios para, sobre todo, operadores de red en Estados Unidos, pero también están bastante involucrados en proyectos en Europa. Y ahí hicimos un estudio juntos o intercambiamos información. También otros estudios que hicimos relacionados a la estabilidad
estabilidad de la tensión, para ver cómo los sistemas podían ayudar a través del el manejo de la potencia reactiva, exacto, y otros que, bueno, no voy a ir, no me voy a meter en detalle. Si tienen preguntas sobre los estudios les puedo dar más información. Lo principal que quería decir con esto es que las reglas técnicas tienen que estar basadas en hechos científicos, digamos. Y claro, por supuesto, siempre tenemos en cuenta la experiencia en la práctica de los operadores de red y otros actores cuando escribimos las reglas técnicas, porque tienen que ser aplicables para todos. Y esto es otra forma de presentar el desarrollo de una regla técnica. También no me meten en detalle, también porque no soy, no soy experta en los requisitos técnicos en baja tensión, pero para dar una idea de cómo se desarrolló esta regla técnica. A la que me refiero es el VDE ARN 4105. Y como vemos al principio, hasta 2011 no había muchos requisitos para sistemas en baja tensión, porque no se veían como, no se veía que tenían que tener que tenían que apoyar el sistema. Se veían más bien como sistemas pasivos. A través después del estudio que hicimos, de los estudios que hicimos, se vio que era necesario ponerle más requisitos a estos sistemas para poder tener una operación de red eficiente. Y en 2018 se actualizaron las reglas técnicas, no solo la 4105, sino todas las reglas técnicas que están... tenemos reglas técnicas para cada tensión. Y en 2018 se actualizaron todas y también se implementaron los European Network Codes, no sé si ustedes los conocen, que son requisitos para todos los miembros de la Unión Europea para poder conseguir en el futuro cercano, esperan, un mercado único de electricidad. Y cada miembro Estado se tiene que encargar de implementar estas reglas, estos requisitos a nivel nacional. Y ese es el rol de FNN. Y lo hicimos por eso en 2018 también fue mucho trabajo para actualizar todas estas reglas. La siguiente. Aquí ven los requisitos que se actualizaron en 2018 según el nivel de tensión. Como ven las casitas aquí a la izquierda, baja tensión, hasta la más alta tensión a la derecha. Siguiente. Siguiente. Sí, ya son 20 minutos, entonces me aligero un poco. Les quería enseñar un poco cómo funciona FNN y les tengo que dar el contexto de qué es FNN. Pertenecemos a VDE, que es la Asociación de Electricidad
electrónica y comunicaciones, y parte de VDE son muchas diferentes organizaciones, y FNN, que es el Foro de Tecnología y Operación de Redes, está en la columna de los servicios de estándares y normas junto a DKE, que es la Comisión Alemana de Normalización o de Estandarización, no sé cómo se dice en español. Y ellos son los que hacen los estándares para electricidad, comunicación y electrónica en Alemania, y también son parte naturalmente, de la IEC, de la estandarización internacional. Siguiente. FNN, nosotros decimos, somos los expertos de la red. Ese es nuestro trabajo principal. Pero bueno, eso tiene, como se pueden imaginar, muchas áreas. Y tenemos grupos de trabajo, expert networks, que son más bien grupos en los que los expertos se relacionan y intercambian información sobre diferentes temas. Aquí he puesto unos cuantos, incluyendo, por ejemplo, medio ambiente y naturaleza. Tenemos 450 miembros más o menos, de diferentes partes de la industria, y más de 40 grupos de trabajo en los que hay más de 400 expertos que trabajan voluntariamente en estos grupos. Yo siempre estoy sorprendida de cuántas ganas le ponen en el trabajo, porque este trabajo lo hacen, como dije, voluntariamente, pero siempre tienen siempre quieren llegar a un consenso con los demás, aunque tengan intereses diferentes, porque todos queremos lo mismo, todos queremos tener una red eficiente, y poder llegar a esos objetivos de la transición energética. El objetivo principal, sí, como dije, es tener un funcionamiento fiable del sistema, y sobre todo teniendo en cuenta cómo se va desarrollando la red y cómo hay nuevos usuarios en la red. Por una parte, esto ayuda a los productores y a diferentes actores en la industria a tener especificaciones, a tener seguridad de que pueden desarrollar un sistema o una tecnología que se va a aplicar. Y lo segundo es que podemos desarrollar reglas técnicas o guías técnicas que se pueden aplicar con rapidez. Por ejemplo, con los estándares tardan un poco más, y por tanto tenemos un poco más de flexibilidad en eso. Siguiente. Este es eso, como le decía, eso, autorregulación técnica lo llamamos, sería en español. VDFNN tiene, bueno, VDFNN hace la implementación, pero VDE tiene hay una mención en la ley de la energía, que los códigos de práctica, las reglas técnicas de VDE son reconocidos como códigos de práctica. Esto significa que los requisitos de la ley son, cuando uno sigue
las reglas técnicas de VDE está conforme con la ley de energía. Exacto. Entonces, es una forma de dar seguridad a la industria de que estas reglas son en consenso con todos los actores de la industria y que están conformes con la ley. Por eso VDFNN tiene muy buena reputación y los expertos trabajan voluntariamente en estos grupos de trabajo porque ven que estas reglas técnicas realmente tienen un valor. Siguiente. Ya me estoy pasando un poco del tiempo. Si me pueden decir cuánto tiempo me queda. A ver, no lo he visto en el chat. Y tenemos 5 minutos más, algo así. Ok, perfecto. Sí, estos son ideas o bueno, de lo que hemos aprendido en VDFNN en la reglamentación técnica. Lo primero es tener procesos y normas claros y transparentes. Tenemos una regla técnica, la 100, creo que ahora es 4000, cambiamos el título. Y ahí se especifica cómo se desarrolla una regla técnica y también da pautas al trabajo en los grupos de trabajo. Además, los miembros en un grupo de trabajo tienen que firmar unos documentos para asegurar, por ejemplo, que no haya conflicto de intereses en el grupo de trabajo, que no se junten productores para hablar sobre cosas de mercado, y esto tenemos esos documentos para poder tener una buena atmósfera de trabajo y para enfocarnos en las reglas técnicas. Como dije, eso, centrarnos en los hechos, centrarnos en... cada uno puede decir lo que quiera, pero tiene que estar basado en algún estudio o en experiencia que puedan demostrar. En el grupo siempre hay no sé cómo se dice en español, es un chair que ayuda a moderar el grupo y según el documento que vayamos a trabajar, cada uno tiene su función. Hablando sobre los hechos, es importante que los que participen en el grupo sean expertos en este tema, que por suerte suele ser así, porque nosotros elegimos, o sea, elegimos quiénes van a estar en el grupo. Entonces tenemos que asegurar que los que participan son expertos, que no sean lobbyistas, o sea, en estos grupos de trabajo se habla sobre cosas técnicas y no sobre política o para ejercer intereses. Y hay que entender las necesidades de los diferentes partes de la industria, trabajar juntos y que haya consenso. Las reglas técnicas se hacen siempre con consenso y si no se tiene que votar si hay alguna contención. Y eso es lo que le da valor a estas reglas técnicas. Siguiente. Ok, lo voy a tener que hacer ahora un poco rápido, pero igual esto era la última parte. Como ustedes ya saben, el sistema está cambiando. Hay nuevos usuarios, como le decimos en la red.
hay movilidad eléctrica, más almacenamiento de energía, tenemos el concepto de los prosumidores. Entonces, para poder manejar toda esta red necesitamos tener smart grids. Siguiente. Esto significa que los sistemas tienen que comunicarse los unos con los otros. Tenemos que posibilitar que todos puedan reaccionar, que haya una dinámica. Y el centro de este sistema, para poder tener smart grids, necesitamos smart meters o medición inteligente. Siguiente. Y esta es la arquitectura del sistema en Alemania. En cada país en Europa casi que tienen su propio smart grid, smart meter, y en cada país casi que smart meter significa una cosa diferente. Si hablamos de smart meter en Alemania, nos referimos al sistema de comunicación y al medidor. Lo que ven en el centro es el Smart Meter Gateway, que es la parte principal para juntar la medición, los equipos de medición, para conectar equipos de la casa o equipos de generación distributiva o un coche eléctrico, y también conectar los servicios, o sea que los proveedores de servicios puedan tener acceso a esta información. Y ahí ven en esta imagen los tres, ¿cómo se llaman? Schnittstelle, interfaces, los tres interfaces diferentes. Siguiente. Siguiente, creo que tienes que darle un par de veces hasta que salgan todas. Sí, sigue dándole. Perdón, no me di cuenta, pero este tiene un par de clics. Siguiente. Ahí está. Y llegamos claro, a tener una situación en la que tienes tanta información pasando a través de este Smart Meter Gateway que puede llegar a ser un problema para la red eléctrica. Porque tienes los servicios, ¿no? Que haya un vehículo eléctrico en esta casa y un proveedor que da un servicio específico para el coche eléctrico. Pero a la vez tienes, a través del mismo Smart Meter Gateway, tienes un operador de red que necesita también ya mirar cómo manejar la red y ver si tiene demasiados coches eléctricos a la vez, por ejemplo, en ese área, que es lo que queremos. Queremos utilizar esta información para manejar las redes eficientemente. Entonces debe haber un tipo de coordinación de todas estas señales para evitar que lleguemos a esta situación que pueda afectar negativamente a la red eléctrica. Siguiente. Y esta es mi última, la 21. Es mi último slide. Dar información sobre esta función, digamos, la función de coordinación, que también es algo que estamos en lo que trabajamos en FNN. Y lo dejo ahí porque si no me voy a pasar de tiempo. Y sí,
me alegro de haber dado esta presentación. Espero que me hayan entendido bien y que les haya dado alguna idea sobre cómo trabaja FNN y alguna idea de cómo quizás se pudiera aplicar en Perú. Muchas gracias y espero sus preguntas. Muchas gracias, Salomé, por esa presentación y exposición. He aprendido que existen momentos en los que 100% renovables están apoyando el sistema eléctrico en Alemania y que también hay que desarrollar las reglas técnicas, ¿no? Con una visión prevista, ¿no? Que asume un poco a donde uno quiere desarrollar el sistema. Sí, nos acompaña también el ingeniero Percy Cueva y adelante Percy para dar tus perspectivas y preguntas. Muy buenos días a todos. Felicitaciones, Salomé, por tu trayectoria profesional. También felicitaciones por esta exposición, ya que en 20 minutos, 25 minutos, brindar tanta información realmente es complicado. Nos has dejado muchas curiosidades relacionadas, digamos, armónicos, inversores para la planificación eléctrica, sobre comunicaciones. Vamos a intentar maximizar la cantidad de preguntas. Voy a tratar también de ser breve y de tu parte también te voy a pedir que seas muy breve en las respuestas. Ojalá alcancemos abordar las preguntas que nos están llegando. Y empezamos por la primera, ¿no? La masificación de la generación distribuida tiene sus beneficios, pero también desafíos. Desafíos en cuanto al, por ejemplo, en los niveles de tensión, no exceder las tolerancias que nos fija la normativa, evitar el incremento de las pérdidas técnicas, descontrolar, digamos, el tema de los armónicos en caso no exista controles en los inversores, la inversión también del flujo de energía. Hay una serie de retos que podrían traer complicaciones, ¿no? Dentro del impacto que tiene la masificación de la generación distribuida, ¿por dónde o cuáles son aquellos que deberíamos tener mayor cuidado, ¿no? ¿Y por qué? Sí, sobre todo nos estamos fijando más en la baja tensión. Lo que mostré del sistema, de la estructura meter en Alemania, es lo que permitirá tener ojos en la red de distribución, porque también en Alemania, igual que en todos lados, no llegan a poder ver, a monitorear todo lo que está pasando. Y yo creo que el tema de manejar los datos y de hacer una operación eficiente de todos los sistemas es una de las en lo que se está trabajando mucho, de los sistemas de IKT, los sistemas de comunicaciones para que sean seguros también. El Smart Meter Gateway en Alemania, como parte de la arquitectura, tiene un nivel de seguridad muy, muy alto, porque por una parte, claro, tienes la posibilidad de manejar muchísimos sistemas, lo que te va a facilitar la operación eficiente de la red, pero al mismo tiempo tienes muchos puntos de ataque. Y esto es uno de los temas principales, yo creo, más que los temas técnicos, porque con los requisitos, o sea, con las reglas técnicas se puede llegar por ejemplo, lo de los armónicos, eso se puede llegar a mejorar,
pero sí veo eso que el smart grids, de llegar a desarrollar eso es lo más, quizás lo más Salomé, difícil. justo en ese sentido, bueno, tenemos una infraestructura para, digamos, gestionar la energía. También es necesario un fuerte sistema de comunicaciones. Ujú. En los sistemas de telecomunicaciones, ¿cuáles han sido, digamos, los desafíos principales en vista, digamos, de la cantidad de elementos a monitorear y a controlar? Ujú. Yo no te puedo decir mucho en ese tema porque no soy, no es una de mis áreas, em, pero, por ejemplo, un tema que tratamos en FNN es eh, que la red se pueda comunicar cuando, cuando hay fallos, cuando no hay electricidad. Y eso es a través de 450 megahercios. Y es que la red tiene que ser, ¿cómo se dice? Tiene que estar disponible siempre. Y en caso de que no lo sea, los sistemas de telecomunicaciones tienen que estar, tienen que seguir funcionando. Um, y eso es uno de los temas que hemos estado tratando para poder, sí, para que De los acuerdo. operadores de red pueden estar seguros de que la red seguirá, pueden volver a usar los sistemas de telecomunicaciones. Y allí hay una consulta breve. Los tiempos de comunicación entre elementos y Ujú. los tiempos de respuesta, ¿existen, digamos, exigencias, reglas? Sí, pero no te sabría decir yo misma. Si me hicieran la pregunta específica, podría averiguar más. De acuerdo. Acá hay otra pregunta bien interesante. Dice, ¿en Alemania tienen alguna exigencia sobre el comportamiento del generador frente a los huecos de tensión? ¿A los huecos de tensión a qué se refieren? Sí, es el Eh, FRT, ¿no? Es el FRT, Fault Right Through. Ah, ok. Sí, y el estudio también que han hecho, sí. Depende un poco de la tensión, ¿no? Si puedo entrar ahí. Eso depende un poco de la tensión. Existen esas exigencias, creo, a partir de media tensión, creo. Si no estoy. Sí. Ujú. De acuerdo. Bueno, a ver, antes de formular la última pregunta, de repente, Salomé, nos puedas acompañar revisando algunas, en el chat hay varias preguntas, también en el, digamos, en el icono de preguntas y respuestas, alguna, de repente, ojalá nos puedas acompañar unos minutos más para Sí. tratar también de tener tus comentarios, ¿no? Ahora, Ujú. la última pregunta, creo que no hay tiempo. Leonidas está esperando, muy ansioso también de dar una charla magistral, así que vamos a formular la última pregunta. Tal vez Jan pueda formular alguna otra, ¿no? Con la también masificación de los vehículos eléctricos, ¿no? Que también Ujú. tienen, digamos, cargadores para las baterías, y se inyectan armónicos, sobre todo de corriente, y de acuerdo, digamos, a las evidencias y estudios, cada vehículo tiene diferente, agrega perturbaciones, digamos, a la red. Podrían ser los armónicos 3, 5, 7, que son los que principales, los de mayor incidencia, y tienen, digamos, una distorsión total armónica, algunos de 3, 5 y otros de repente más de 10 y 15%, ¿no? Si bien es cierto, existen reglas técnicas, ¿cómo se asegura que los elementos, sea generación distribuida, sean vehículos eléctricos, que se cumplan ciertas reglas antes de ingresar, digamos, a operar en la red, ¿no? Ujú. Bueno, todos los operadores de red en Alemania tienen sus especificaciones y hacen tests de armónicos y diferentes cosas. La verdad es que ese es un tema que suele venir mucho cuando hablo con gente de otros países, pero en Alemania no se comenta tanto sobre los armónicos.
quizás porque los operadores de red lo tienen bastante bien manejado. Lo que sí tratamos en FNN, por ejemplo, es smart charging, que los vehículos tienen que poder adaptarse a la red, pero no tanto de los armónicos porque, como dije, sí hay reglas técnicas para eso, y los operadores de red se encargan de asegurarse de que no lleguen a un nivel que pueda afectar a la red. De acuerdo, muchas gracias, Salomé. Estas son algunas de las preguntas que he podido, digamos, rescatar, algunas propias. Así que, Jan, por favor, continúa con la dirección. Sí, muchas gracias, Percy, muchas gracias, Salomé. Existe un par de preguntas en el chat de FNA. Si puedes contestar en el resto del tiempo, sería de buen apoyo. Sí, con gusto. Gracias. Muchas gracias otra vez. Avanzamos con el ingeniero Leonidas Zayas Pomas, que actualmente se desempeña como gerente de supervisión eléctrica en Ocinermin, con un currículo muy grande que no puedo resumir todo, pero tiene más de 35 años de experiencia profesional en el diseño, construcción, operación y mantenimiento de sistemas de generación, transmisión, distribución eléctrica. Es experto en análisis de sistemas eléctricos, de potencia, protección, redes eléctricas inteligentes, más de 20 años de experiencia en docencia universitaria en distintas universidades, profesor de maestría en diversas universidades a nivel nacional en los cursos de análisis de sistema de potencia, protección de sistemas de potencia. Bastante. Y también es autor y coautor de numerosos papers técnicos especializados que fueron expuestos en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México y República Dominicana. Por favor, discúlpeme si he olvidado algo, pero nos va a presentar un estudio sobre la integración óptima de generación distribuida en una red de Perú, en Puno, si no me equivoco. Adelante, por favor, Leonidas Zayas. Muchas gracias. Muy buenos días. Para mí es un placer estar en este evento y agradezco a ustedes, a GIS, al Ministerio, por invitarme. Por favor, me confirman si se escucha bien y si ya se ve mi diapositiva. Se ve bien y se escucha perfecto. Gracias. Muchas gracias. Muy bien. En esta oportunidad vamos a ver un poco cómo es el modelamiento para la integración óptima de la generación distribuida en una red, y voy a tratar un caso peruano, el caso Puno. Bien, para poder abordar el tema voy a hacerlo en 5 partes. No quiero dejar de mencionar el mundo, la megatendencia mundial pasa por la descarbonización, como bien lo dijo Salomé. Tenemos que apuntar a una eficiencia energética, a la reducción de los gases de efecto invernadero, pero también la descentralización a través de la generación distribuida. Y creo que esto no funciona si la red no está totalmente digitalizada, utilizando los IoT, el Smart Grid y la inteligencia artificial en el negocio eléctrico. Bien. Creo que no somos ajenos a que la emisión global del CO2 se sigue incrementando, pero sin embargo por la pandemia bajó un poco y las consecuencias son muy penosas, ¿no? Y Perú no es ajeno de ello. El 2017, por ejemplo, causó que una emergencia de 13 de los 24 departamentos del Perú, y afectó más o menos a 782,000 personas y fue crítico. Esto es justamente pues porque algo tenemos que hacer para frenar esto, ¿no? Bien, quiero tratar algunos aspectos de calidad del servicio eléctrico en el Perú antes de abordar el problema central. Si bien es cierto, entre el 2020 y 2019 hay una pequeña disminución a nivel de Lima en lo que respecta a la frecuencia promedio de interrupciones, y sabemos que las interrupciones están en distribución
también un poco en transmisión, pero sigue siendo alto. Y ni hablar en la parte de duración, pero en provincia la cosa es más crítica. Si bien es cierto, al 2012 un usuario tenía más o menos 30 veces le cortaban la luz, ahora es la mitad, pero sin embargo eso era más o menos 60 horas, ahora es la mitad, ¿no? Entonces, pero tenemos que hacer algo. Y si nosotros nos comparamos a nivel de la región, vemos de que, si bien es cierto, las empresas de Lima, de la capital de Perú, están un poco dentro del promedio, pero sin embargo las empresas de provincia están muy críticos. Ni hablar si nos comparamos a nivel mundial, donde, por ejemplo, la frecuencia promedio de interrupciones son fracciones, ¿no? Y la duración son minutos. Entonces, esto realmente preocupa. Bien, ¿cuáles son los principales problemas? En lo que es generación tenemos concentración de grandes bloques de generación en un punto, centrales de reserva fría costosas, esto se va a incrementar si es que no se toman acciones previstas o si no se concretan. Hay incremento de generación red no convencional, con las consecuencias que esto puede dar si es que no se toma algunas alternativas como intermitencia, falta de potencia firme, etc. Centrales térmicas convencionales inflexibles. A medida que se incrementa el porcentaje de penetración, necesitamos centrales flexibles, ¿no? Falta planificación de la generación y política de estado de uso eficiente de los recursos. Planificamos transmisión, subtransmisión, distribución tal vez, pero no la generación. Y aún así esta no está referenciada. Lento desarrollo normativo que regule y propicie el desarrollo de proyectos de generación distribuida. Actualmente todavía no se saca ese reglamento. Y hay que definir pues servicios complementarios, regulación primaria, secundaria de frecuencia, la flexibilidad, la potencia mínima que deben trabajar estas centrales, tiempo mínimo de operación, tiempo mínimo entre arranques, etc. En transmisión no es ajeno también. Hay sistemas radiales, bajo porcentaje de ejecución de los planes de transmisión, alta tasa debido a descargas atmosféricas, hay problemas de operación entre las fronteras de transmisión y distribución. Hay sistemas de transmisión en alerta, como el caso de Bahuajaén, Moyepata, y el caso, por ejemplo, Puno, Pomata y Leve, que hoy día vamos a ver en el caso estudio. En distribución también, redes extensas, radiales, altos indicadores AIDI-SAIFI, como lo hemos mostrado, fallas transitorias en redes de media tensión que no se controlan, protección inadecuada en sistemas y redes antiguas, y escasa o nula automatización. Frente a ello, veamos un poco el concepto de generación distribuida. Creo que es bueno recordar. Es una generación que debe estar muy cerca al consumidor, pero debe ser sostenible, debe ser competitivo y debe ser confiable. Y hay muchas definiciones al respecto. La idea es que esto debe estar más cerca al hoy en día ya prosumidor, ¿no? Bien, la localización del desarrollo de la generación distribuida, tanto como la mediana y micro, que diferencia en este caso la normativa peruana, debe ser tal que integre pues recursos energéticos disponibles en cada zona y localizada, ¿no? Debe reducir los costos de la energía, debe ser, o minimizar en este caso, inclusive las inversiones en transmisión y distribución, de tal manera que el beneficio sea 360, ¿no? Que gane la sociedad, que gane el inversionista, el usuario final, ¿no? El acceso a la energía para todos debería ser tal que esto mejore, porque todavía en el Perú hay algunos lugares en los cuales todavía no tienen energía eléctrica, ¿no? La idea es mejorar la seguridad del suministro a través de esta generación distribuida. Debe ser flexible, debe mejorar la seguridad pues en general, ¿no? Bien, y como se dijo, debe ser sostenible, ¿no?
de tal manera que, pues, que debemos ir ya a una transición energética más limpia, ¿no? Hay muchas formas para implementar, hay impacto, hay interesados de los grupos de interés, valga la redundancia, socioeconómico, dependiendo de los agentes, ya sea las empresas distribuidoras, los usuarios, las empresas de servicios energéticos, etcétera, ¿no? También el Estado, los inversionistas, la sociedad en su conjunto. Hay muchas ventajas, creo que es bueno resumirlas, ¿no? Las pérdidas se reducen y obviamente eso depende de la ubicación, como vamos a ver un caso. Además, mayor confiabilidad, liberación de capacidad de transmisión y distribución, podría postergarse inversiones, podría bajarse la tarifa, etcétera. Pero hay algunas preocupaciones. Capacidad térmica de las redes. ¿Están preparadas los equipos? Los niveles de fallas en el sistema, la estabilización en el sistema, el aumento de la tensión, las compensaciones, la calidad, como lo mencionaron. Esto es más crítico cuando la red es radial y no es tan enmallada o robusta, ¿no? Y los ajustes de la protección ya van más allá de una protección convencional, tendientes a una protección adaptiva, ¿no? Y la automatización en este caso. Bien, en el caso de Perú se dio la ley 28832 en el año 2006, donde ya se propicia la generación distribuida. Ya se tiene el proyecto del reglamento, donde básicamente clasifican en mediana generación distribuida, cuya potencia es menor o igual a 10 megavatios, pero mayor de 200 kilowatts. Y la microgeneración distribuida menor a 200 kilowatts, que puede ser en media tensión. Bien, la integración de la generación distribuida en la red eléctrica pasa por algunos aspectos importantes. Uno, si tenemos el potencial disponible. Hay que ser realistas. Perú es un país decidido porque tenemos recursos hidráulicos. Del total solo no llegamos ni al 10% en su uso. Asimismo, no llegamos en los recursos eólicos ni al 1%. Fuente solar ni hablar, pero sí tenemos disponible. La pregunta que nos haríamos todos es ¿cómo mejorar la calidad del servicio eléctrico en estos sistemas radiales, en alerta o críticos, donde hay constantes interrupciones? ¿Cómo mejorar el site design, disminuir las pérdidas, mejorar el perfil de tensión, el uso eficiente de los recursos, diseñar un sistema más resiliente ante una falla, por ejemplo, del sistema interconectado, que se arme solo el sistema, ¿no? Entonces pasa por modelar tal vez a través de un modelo estocástico multietapa para la selección del mix ocupación distribuida renovable en sistemas eléctricos. La idea es mejorar la confiabilidad de estos sistemas críticos, pero a través de centrales de generación distribuida con recursos renovables ubicados óptimamente en la zona. Este trabajo se presentó en el 4º Congreso de Redes Inteligentes en Madrid del 2017. Bien, y también les voy a dejar el PPT, en el link pueden encontrar el paper completo. El alcance es pues analizar a través de un documento que sacó el regulador sobre un informe de los sistemas críticos. La idea es identificar la ubicación y se estiman posibles proyectos de centrales de generación renovables distribuidos en las zonas aledañas a la instalación involucrada. Entonces, la idea es de que recursos de la zona, como son eólicos, solares, hídricos, puedan pues competir mediante un modelo de optimización para finalmente obtener como resultado la mejor combinación de centrales que logran mejorar la calidad del servicio eléctrico. Bien, para ello se hace un análisis de la red de distribución
desde el punto de vista de sus variables técnicas, los costos de expansión o reforzamiento. Se hace un análisis de impacto en el mercado mayorista, los precios marginales, la capacidad de reserva y las emisiones de CO2, así como las valoraciones a nivel del cliente final, ¿no? Bien, la metodología se identifican los sistemas críticos, se identifican los escenarios futuros, tanto de la proyección de la demanda, a nivel de los proyectos de inversión que van a existir, cómo va creciendo. Se evalúan los potenciales de los recursos disponibles en cada zona, hidráulico, eólico, solar. Se hace el modelamiento del sistema eléctrico y se arriba a un mix óptimo. Se logra el mix óptimo y toda la información, la base de datos, se saca de lo disponible, tanto para el potencial hídrico, eólico, solar, y se llega a un modelo de optimización, minimizar costos marginales actuales, los costos de restricciones, los costos de instalación de nuevas líneas, la inversión, la anual inversión, los costos de operación y mantenimiento y las obras, en este caso, que se arribe a través de las energías eólicas, solares o el paquete de proyectos. Obviamente todo esto va a tener muchas restricciones. En el caso de las eólicas y solares, la intermitencia; en el caso de las hidráulicas, la hidrodicidad; o en el caso, por ejemplo, de las líneas, los límites de transmisión. Se resuelve este modelo de optimización a través de una plataforma en línea del NEOS Server y se resuelve el modelito. Los resultados son interesantes. Para aquí, por ejemplo, para el caso estudio que estamos mostrando, ya tenemos arribado el mix óptimo de generación distribuida, localizado dependiendo del potencial que existe en la zona, ya sea hídrico, eólico, solar. Se ha analizado para este caso el sistema Puno, Pomata y Lave Bellavista, que es un sistema muy crítico. En total se ha evaluado 11 posibles proyectos. Se ha hecho un modelamiento, una simulación dinámica en Xylem y se obtuvo 3 posibles escenarios. El escenario base, donde no se hace nada, un escenario determinístico y uno robusto. El caso del robusto es muy, muy atractivo en lo que respecta a disminución del SAIDI-SAIFI. Baja aproximadamente en 81% el SAIDI y el SAIFI en 68-70%. Y los costos-beneficios son muy atractivos. Bien, y este modelo se ha implementado a nivel nacional con las líneas críticas tanto en el centro, norte, sur de Perú, donde se tiene la demanda, por ejemplo, la evaluada al 2018, el trabajo donde se realizó, la demanda proyectada al 2026, la energía dejada no suministrada, antes y después del proyecto, cómo ha mejorado el SAIDI-SAIFI, con los recursos renovables, qué cantidad tenemos a través del modelo expuesto, y los beneficios. Muy bien. Luego ya fuimos analizando proyecto por proyecto y qué factores influyen pues en la reducción de pérdidas. Creo que si nosotros analizamos en detalle, no solo basta ubicar el proyecto en un punto, las pérdidas van a depender de la ubicación del generador. En este caso, no hay que ubicar óptimamente de tal manera que esas pérdidas sean las mínimas posibles. Y no solo de la ubicación, también de la potencia. En este caso, por ejemplo, si es que ubicamos una capacidad máxima de
este caso, si ubicamos en la barra número 8, vamos a tener menores pérdidas, y en el otro caso, si alimentamos un generador de máximo 9 megavatios, vamos a tener menores pérdidas. Pero si seguimos incrementando la potencia del generador, las pérdidas se van a incrementar. Entonces pasa por ubicar y capacidad. Muy bien. Se hizo la simulación dinámica sin generación distribuida en el sistema que hemos mencionado, haciendo una barra equivalente del CEIN en la barra de Azángaro, y nos dimos con la sorpresa de que las pérdidas sin generación distribuida es aproximadamente 16 megavatios. ¿Qué pasaría si ponemos la generación distribuida arribada a través del modelo? Baja a 2.67 megavatios. Muy bien. Estos 2.67 megavatios probablemente puede disminuir. Y como es usual acá en Perú, ¿qué pasa cuando el CEIN se va? Hay una falla, hay una falla en la línea, en la subestación, etc. Nos hemos dado con la sorpresa, el sistema tiene que ser capaz de absorber toda la demanda y trabajar en aislado, y las pérdidas se reducen de 2.67 a 0.53 megavatios. Interesantísimo. Muy bien. Creo que hay algunas conclusiones que debo ir abarcando. Una de ellas es, por ejemplo, que la generación distribuida adaptada óptimamente a la red resuelve problemas principales del sistema eléctrico, en lo que respecta a confiabilidad, en lo que respecta a pérdida, que va a depender de en qué barra está ubicada, y la debe ser óptimamente, y cuál es la máxima potencia. Y obviamente en mejora del perfil de tensión, ¿no? Señores, es posible postergar inversiones en transmisión y en generación concentrada, que es poco flexible, con la generación distribuida adaptada óptimamente a la red, aprovechando los recursos propios. Como hemos observado, las pérdidas eléctricas dependen de la ubicación y del tamaño de la generación distribuida, y que debe analizarse para cada caso. La operación de la generación distribuida debe ser totalmente automatizada. Como se dijo al inicio, debe estar la red digitalizada para una gestión de la red más eficiente, con menos interrupciones y en forma económica. Debe utilizarse técnicas de inteligencia artificial para el despacho óptimo automatizado de la generación distribuida y el uso de la gestión de la generación distribuida óptima. Hay que ubicar óptimamente la generación distribuida en base a los recursos energéticos disponibles de la zona. Hay que pasar no solo una transición energética, sino una transición, cambio de chip, el de generación concentrada, hacer redes costosas, sino hay que ir a una generación distribuida. Pero el diseño de este sistema eléctrico con generación distribuida óptimamente ubicado debe ser competitivo en lo que respecta a costos, debe ser sostenible en cuanto a emisiones y debe ser resiliente. Si se va al CEIN, deben mejorar las cosas, perfil de tensión, deben mejorar las pérdidas, y en este escenario, cualquier mejora que se quiera hacer debe ser para buscar un beneficio que yo le llamo 360. Ganar, ganar. Pero todos, los usuarios, que ahora dentro de poco ya van a ser consumidores, los inversionistas, la sociedad en su conjunto. Muchas gracias. Atento a cualquier pregunta. Muchas gracias, Leonidas, por ese estudio que nos presentaste. No sé si mi colega Percy sigue en línea, pero Sí, sí. Ok, Percy, sí, adelante tus perspectivas. Gracias. Nuevamente, buenos días a todos.
Leonidas, felicitaciones, siempre son interesantes tus aportes, siempre das, digamos, motivo para debatir, ¿no? Para hacer reflexionar, digamos, a los agentes del sector. Efectivamente, tengo algunas preguntas que formular, ¿no? Has realizado un buen trabajo, digamos, en diferentes análisis de sistemas eléctricos críticos, sobre todo, donde con la incorporación de generación distribuida demuestra los beneficios en cuanto a los indicadores de suministro, ¿no? En tiempo, en frecuencia. También observo, digamos, que dentro de tus conclusiones, que obviamente las pérdidas es un análisis que se debe realizar específicamente para cada sistema eléctrico. En ese sentido, justamente va mi pregunta, ¿no? No existiría en todo caso una receta única, indicar un porcentaje de penetración en cada sistema eléctrico. ¿Cuáles serían tus reflexiones al respecto, ¿no? Es diferente, como tú bien mencionaste, no solamente depende de la ubicación para optimizar, sino de la potencia. No se podría, digamos, concluir que 10%, 20%, 30% de la demanda es óptimo para ese sistema eléctrico. No sé si me gustaría puedas ampliar tus comentarios en ese aspecto. Muchas gracias, Percy, por tus comentarios y bien por la pregunta. Efectivamente, no hay receta única. Lo que hay que hacer es analizar lo que yo le llamo la segunda derivada, ¿no? Si bien es cierto, a nivel nacional tenemos un margen de reserva, tenemos nuestra energía, en el caso de Perú, tenemos hidráulica, es un mix. Hay generación térmica a gas, hay reserva fría, sí, pero tenemos que ir a mejorar la calidad del servicio. Ya en las radiales críticas, hay que analizar la zona. ¿Cuál es el recurso disponible en la zona? Hay que proyectar la demanda en esa zona, cómo va a crecer, dando la demanda vegetativa, etc. Luego, hay que aplicar el modelo de mix óptimo de generación distribuida, obtener el paquete y ubicarlas para que las pérdidas sean óptimas, tanto en capacidad y ubicación. Luego debemos analizar si estas pueden tener el mínimo SAIDI-SAIFI y el mejor perfil de tensión. Luego de ello, debemos, no solo queda ahí, debemos automatizarla, porque de lo contrario no va a ser posible, porque imagínense, una generación distribuida despachada manualmente no tiene sentido. Cuando se va el CEIN, como lo vimos, la idea es diseñar sistemas resilientes en cada sistema radial, ¿no? Gracias. Gracias, Leonidas, por tu reflexión. Para lograr para maximizar la eficiencia operativa, lograr la eficiencia energética de un sistema, ya estamos incorporando o dentro de nuestro análisis los denominados recursos energéticos distribuidos, ¿no? Donde ya van a aparecer en un corto, mediano plazo los vehículos eléctricos y también los sistemas de almacenamiento, las cargas gestionables o los edificios inteligentes, ¿no? Que conjuntamente con la generación distribuida logran una maximización del sistema. ¿Cómo sería el análisis, digamos, con estos recursos, ya no estáticos, sino, digamos, que pueden gestionarse? Muy bien. Separamos dos cosas. Una cosa es la mediana generación distribuida y la microgeneración distribuida. Como dije al inicio, el usuario va a dejar de ser tal, va a ser prosumidor. En otras palabras, va a poder generar su electricidad y el excedente podrá vender al mercado, dependiendo de las reglas, va a tener su vehículo eléctrico, pasará por el almacenamiento, tal vez de la batería, y si hay un apagón, obviamente podrá suministrar su propia electricidad. En este contexto, tenemos que ir analizando el impacto de la microgeneración distribuida, las redes, y como bien dijiste, si
las electrolineras estarán ubicados óptimamente, las redes soportan. Si la demanda en esa zona es la adecuada. En una encuesta que se hizo en la que estuve asesorando una tesis, me trajo a colación lo de la recarga de los smartphones. Los teléfonos se recargan en la noche cuando uno llega a la casa. Lo mismo va a suceder con los coches eléctricos. Obviamente, habrá cargadores en las estaciones, en los moles, en los edificios, pero los vehículos particulares tendrán que cargarse en la casa. Entonces, para ello habrá carga lenta, carga rápida, etcétera, pero la red tiene que estar preparada para de esta microgeneración distribuida, y para ello pasa por normalizar, por ejemplo, los cargadores. En el caso de Lima, por ejemplo, la red es un sistema de distribución 220 delta y los cargadores no están adaptados para ello. Entonces hay que hacer algunas estandarizaciones, modificaciones para que el cargador del vehículo eléctrico sea el adaptable. Pero hay que ir viendo cuál es esta estandarización, dónde tiene que estar ubicado, etcétera. Y creo que ya hay iniciativas del Ministerio de Energía y Minas para que esto se vaya desarrollando, ¿no? Gracias. Leonidas, bueno, también es conocido tu expertise como experto en protecciones, así que te voy a formular la pregunta que han incluido en el chat, ¿no? Indica lo siguiente, que en el caso de implementar una batería como un recurso energético distribuido en los sistemas de distribución, ¿qué tipo de protección diferencial recomienda, ¿no? Diferenciales con detección de corriente residual, pulsante, etcétera, etcétera. Así que, a ver, no sé si podrías comentar brevemente respecto a esta pregunta, ¿no? Muy bien, gracias por la pregunta. En primer lugar, para los cargadores, tiene que haber pues una protección de protección diferencial residual, punto 1, por seguridad, ¿no? Con un adecuado sistema de puesta a tierra, etc. Pero lo más importante aquí es lo siguiente. No puse esa diapositiva porque quise un poco hacer más dinámico esto. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando la generación distribuida está ubicado o en el lado del distribuidor o en el lado de la carga? Si está ubicado en el lado de la carga y es superior a la potencia que consume la carga, obviamente el flujo de la potencia se invierte. ¿Y cómo va a ser la protección? Tiene que ser ya adaptiva. 1. 2. Inclusive con el regulador de tensión del transformador, que usualmente está pues para una red radial, donde en el lado de alta tensión está el regulador para regular la tensión en el lado de la carga, ¿no? Y si se invierte, ¿cómo va a trabajar? Tiene que ser también automatizado. Entonces, una protección adaptiva. Eso, exactamente. Sigue, continúa, por favor. Sí. Entonces, una protección adaptiva en sistemas de distribución es urgente. Yendo al detalle, la protección adaptiva en sistemas de distribución puede ser de dos formas. Puede ser por corriente de arranque, o sea, que se adapte la corriente de arranque, o puede ser por ajuste de corriente. Entonces, estos dos modelos ya han sido desarrollados en varias tesis y se puede eso, ya tenemos inclusive modelado en Python, y esto debe ser incluido en el algoritmo del relé. Entonces, esa protección adaptiva, porque actualmente la protección es pues el ajuste a través de la impedancia para una corriente de falla que actúe para la mínima corriente de falla en el punto alejado y no actúe para la máxima corriente, eso se llama sensibilidad. Pero ya la protección adaptiva
como vuelvo a repetir, tanto por corriente de arranque y por corriente de ajuste, básicamente debe ser implementado en estos relés adaptivos de sobrecorriente. Y ni hablar, en el caso de las baterías, la protección diferencial sensitiva contra fallas a tierra, ¿no? Gracias. Ok, gracias. Es la última pregunta ahora que formulo, luego paso con Jan. Hay muchas preguntas, Seguro. ojalá podamos, bueno, voy a formular la última pregunta, ¿no? Se menciona, digamos, dentro de los comentarios que todavía no sale el reglamento de generación distribuida. Sin embargo, hay que mencionar que esto no impide a que se desarrollen este tipo de proyectos, sea como autogeneración o también un acuerdo bilateral entre la empresa eléctrica de distribución y, digamos, los usuarios, ¿no? En ese sentido, Leonidas, tú, desde los análisis que has realizado, ¿recomienda, digamos, masivo, focalizado, teniendo en cuenta que estas decisiones puedan también beneficiar el concepto que tú tienes 360 grados, que beneficia a todos? Porque hay también comentarios que observo que las empresas eléctricas de distribución se verían afectadas. Entonces, a ver, unas reflexiones finales, por favor, y felicitarte nuevamente y me despido. Muy bonita pregunta. Yo tengo un inventario a nivel nacional de la situación de la generación distribuida. Y con mucha sorpresa les tengo que decir, eso ya existe, pero convencional, no automatizada. Entre esa generación propia de las distribuidoras, por ejemplo, tengo 67 centrales de alrededor de 14 empresas concesionarias de distribución que suman 117 megavatios. Hablar de las generaciones aisladas que suman 203 megavatios de 32 centrales. Y también hay centralitas distribuidas a cargo de los municipios, dentro de la concesión de las distribuidoras. Muy bien. Eso significa de que ya existe la generación distribuida convencional, pero hay que poner las reglas claras para que no exista free riders. Ya sea para la micro, la mediana, reglas claras, de tal manera que progresivamente se implemente y, como bien lo dijiste, nos beneficiemos 360. Un estado con un sistema eléctrico que se desarrolle eficientemente, que sea competitivo, que sea sostenible medioambientalmente y sea confiable, para tener una población con menos interrupciones, con mejor calidad de producto, de la atención, y más aún en estas épocas que la electricidad no solo es esencial, sino es vital. Muchas gracias. Adelante, Jan, por favor. Gracias. Muy amable. Felicitaciones, Leonidas. Sí, gracias. Muchas gracias, Leonidas. Muy interesante, muy bueno. A mí me ha gustado mucho. Con eso sí creo que terminamos nuestro webinar hoy, que ha sido muy participativo. Tenemos un montón de preguntas todavía que no podíamos contestar, pero quizás copiamos y lo mandamos por correo. Vamos a ver cómo podemos hacer. Pero muchas gracias por su participación, Leonidas, Salomé. Muchas gracias a FONAFE, la DGE, por acompañarnos en ese evento y a todos que han organizado ese webinar. Tenemos un webinar más en 2 semanas que va a tratar el tema de comunicación. Vamos a hablar sobre los desafíos en la comunicación, en las tecnologías, cómo implementarlo, cuáles son las funciones. Y eso vamos a invitar, como siempre, la próxima semana. Y les agradezco su participación y nos vemos la próxima vez. Muchas gracias.